Bueno, muchachos, entonces estábamos viendo que podíamos utilizar como nombres de operadores, nombres ya existentes, y que Scala se daba cuenta, dejaba usar los operadores binarios como de manera infija. Entonces esta es la última definición de nuestra clase racional, en la cual los nombres de las funciones ya son los mismos nombres de las funciones de suma, multiplicación, resta, división, el igual, el menor, las mismas cosas que hay en los enteros. Entonces esa es nuestra nueva definición. Y aquí entonces ya podemos definir nuestro racional, un medio, un tercio. Ay, María. Paso aquí. Ya se me olvidó trabajar esta cosa. Bueno, lo importante es que y ya cuando lo vayan a correr, lo van a poder correr así, R1 más R2, R1 sobre R2, tal, y todo va dando la aritmética como si estuviéramos con números comunes y corrientes. Entonces, esta parte era para mostrarles que finalmente los datos sobre los cuales vamos a trabajar en este curso son objetos, ¿cierto? Y nuestras funciones entonces reciben datos, típicamente son objetos, y devuelven objetos, porque en escala todos son objetos. Entonces usted pone int, pero eso realmente es un objeto, ¿cierto? De hecho, creo que si ustedes escriben, no sé, 2 punto más 3, se dan cuenta que el 2 es un objeto y que más es un método de los objetos enteros y que 3 es el parámetro. Eso es parecido a nuestro R1 punto suma R2, ¿cierto? Solo que ahora ya nuestros racionales ya los podemos escribir entonces, así como podemos hacer R1 más R2 y pareciera que estuviéramos con los números, o sea, que digamos, realmente creamos una clase racional que se mezcla muy bien con la clase de los números y todas las cosas. ¿Listo? Entonces, ese era el ejercicio para construir datos desde cero. Construir abstracciones de datos desde cero. Pero resulta que los lenguajes orientados a objetos no solamente le permiten construir datos desde cero, sino que le permiten construir datos incrementalmente. ¿Qué significa incrementalmente? Que usted parte de una abstracción de datos ya existente y lo que hace es añadirle cosas o modificarle cosas para construir sus datos. Eso se llama abstracción de datos incremental y el concepto básico para eso es la herencia. La herencia es el mecanismo para construir datos a partir de datos que ya existen. Entonces, ¿qué es lo que fundamenta la herencia? Fundamenta lo que llaman la reutilización de código, que es otro piedra angular de la ingeniería de software, poder reutilizar código. ¿Cómo se utiliza código? Usando la herencia. Porque con herencia yo heredo todo lo que ya se hacía y hago cositas nuevas. Pero todo lo que ya se hacía lo puedo tener allí a la mano. Esa es la manera de reutilizar código. Entonces, la programación orientada a objeto responde a esta necesidad con el mecanismo de la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es, en esencia, la capacidad de construir nuevas clases, o sea, nuevas abstracciones de datos, a partir de clases ya existentes. O sea, la herencia es un mecanismo para construir incrementalmente abstracciones de datos. ¿De acuerdo? Para eso, los lenguajes de programación proveen cosas, escala que provee, clases abstractas, herencia simple y una cosa que llaman traits, que en español sería rasgos. Entonces, los conceptos clave en la herencia son el grafo de herencia, el control de acceso y el control de encapsulación.
Entonces vamos a recordar esas cosas acá. Con ejemplos. Entonces vamos a construir una abstracción de datos a partir de otras. Entonces la estructura discreta más sencilla y fundamental es el conjunto. Hay dos operaciones básicas sobre los conjuntos. Una que es meter un elemento en un conjunto, insertar un elemento en un conjunto, que dado un elemento y un conjunto, construye el conjunto resultante de insertar E en C. O sea, de agregarle al conjunto C un nuevo elemento. Y la otra es saber si un elemento E pertenece a un conjunto. O sea, son dos operaciones claves cuando uno habla de conjuntos. Meterle cosas a los conjuntos o saber si un elemento está en un conjunto o no. Otras operaciones típicas y básicas son la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia simétrica o muchas cosas. Bien. Entonces vamos a implementar una abstracción de datos que represente el concepto de conjunto. ¿Sí? Entonces es importante que uno pueda, en el lenguaje de programación, tener mecanismos de abstracción que uno pueda usar sin necesidad de conocer sus detalles de implementación. Entonces, para eso, Scala provee una cosa que se llama la clase abstracta. Creo que en Java también se llaman clases abstractas. Son clases que que no están completamente implementadas, que dejan cosas por implementar. Entonces, se llaman abstractas por eso. Entonces, por ejemplo, para modelar los conjuntos de enteros, vamos a definir una clase abstracta que se llama la clase conjunto de enteros, que tiene dos métodos. Uno que se llama insertar un elemento en el conjunto de enteros y otra que se llama saber si un elemento está en el conjunto de enteros. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a modelar con una cosa que se llama las clases abstractas. Entonces, nuestra primera clase abstracta es, eh, salimos de aquí y pasamos a conjuntos de enteros. Entonces, mi primera clase abstracta, la primera que vamos a hacer aquí es esta, que se llama conjunto de enteros. Entonces, básicamente eso lo que dice es, quiero crear la abstracción conjunto de enteros y la abstracción conjunto de enteros debe tener dos operaciones básicas. Una que es insertar elementos allí y otra que es saber si un elemento pertenece o no al conjunto. Pero allí no dice cómo hacerlo. Dice solamente quiero que eso sea lo que tenga la clase conjunto de enteros. Entonces es abstracta en el sentido que él dice, debe tener esas dos funciones, pero no dice cómo hacerlo. O sea, todavía no la puedo usar. Todavía no puedo crear ningún conjunto de enteros porque esa clase no me permite crear cosas. Me permite solamente como abstraer el concepto de conjunto de enteros. ¿Sí? Que tiene dos funciones, pero no puedo hacer nada más con ella. Dice, creó una clase, pero yo no puedo hacer un new conjunto de enteros porque no tengo cómo crear conjuntos de enteros. Dice, es abstracta, no puede ser instanciada. O sea, no tengo cómo crear. Es una clase que se usa para crear implementaciones de esas cosas. Entonces, las clases abstractas contienen miembros sin su implementación. En este caso, los miembros son insertar y pertenece, y no se pueden crear instancias de una clase abstracta. ¿Bien? Bien. Entonces, supongamos que queremos implementar los conjuntos de enteros por medio de árboles binarios ordenados. Entonces, no sé si ustedes saben cómo son los árboles binarios ordenados o no saben. Los árboles binarios ordenados, esos dibujitos aquí, no sé en qué clase los habrán visto, si los habrán visto, pero digamos, un árbol binario, por ejemplo, digamos que yo quiero el conjunto que tiene um, digamos que tenemos tres elementos, el 2,
el 1 y el 5. Entonces, a esto se llama un árbol binario, ¿no? Un árbol binario, ¿se lo conocen? ¿Se han visto el concepto de árbol binario, cierto? En alguna parte lo tuve que haber visto, en algún curso, no sé en cuál. En matemáticas discretas, te digo ver por lo menos. Entonces, en la raíz es 2, el árbol izquierdo tiene una raíz que es 1, y aquí ya a veces uno pone que ya no tiene hojas, o sea, que no tiene hijos, o puede dejarlo así para decir que no tiene hijos. Bien, un árbol binario ordenado es un árbol binario cuya raíz es mayor que todos los de la izquierda y menor que todos los de la derecha. Eso significa un árbol binario ordenado. Y aquí representa el conjunto 1, 2, 5. Solo que lo estás representando como un árbol binario ordenado. ¿Qué es un árbol binario? O es un árbol vacío, o es un árbol que tiene un elemento raíz y que tiene un árbol izquierdo y un árbol derecho. Y tal que los elementos menores que la raíz están en el árbol izquierdo y los elementos mayores que la raíz están en el árbol derecho. ¿Listo? Es un árbol binario ordenado. Entonces vamos a tratar de implementar esos árboles binarios ordenados. Entonces vamos a crear dos clases. Una clase para crear árboles vacíos y una clase para crear árboles con hijo izquierdo y derecho. Entonces la clase para crear árboles vacíos se llama vacío. Pero vacío es un ejemplo de conjunto de enteros, del conjunto vacío. Entonces decimos que la clase vacío hereda de conjunto de enteros. ¿Cierto? O sea, hacer una clase concreta. Y esa clase, vamos a ver aquí que se ve más grande, la clase vacío. ¿Dónde está la clase vacío? Se me fue. Se me fue de aquí. Quedó borrada. Bueno, la clase vacío, entonces tiene como hereda de conjunto de enteros, y conjunto de enteros tenía dos métodos, pertenece a insertar, tiene que decirme cómo implementar esos conjuntos en esa clase. Entonces, por ejemplo, la función, la método pertenece X. Entonces, si me dicen si algo pertenece a un conjunto vacío, ¿qué debo contestar? Que no pertenece porque el conjunto está vacío. Luego, la función pertenece para el conjunto vacío siempre va a dar falso. Y la función insertar algo en un conjunto vacío, ¿qué debe dar? Puede dar un elemento, un conjunto con un elemento. Entonces necesito construir un conjunto con un elemento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar, hay otra clase que se va a crear que es la clase no vacío, que es para hablar de árboles no vacíos. Los árboles no vacíos se crean con un elemento, con un árbol izquierdo y con un árbol derecho, como está aquí. Entonces, insertar un elemento X en un árbol vacío debe volver un nuevo árbol no vacío con raíz X, y como no hay más elementos, pues si el vacío no tiene elementos, insertar X me da uno con uno solo. Entonces el árbol izquierdo es un vacío y el árbol derecho es un vacío. ¿Listo? Esa sería la clase vacío. Y la clase no vacío, entonces también tiene que implementar el método pertenece y el método insertar. Para implementar el método pertenece, entonces dice, bueno, yo tengo un X, necesito saber si está en el conjunto. Entonces, como el árbol es un árbol ordenado, entonces yo pregunto si el que están buscando, X, es menor que la raíz del árbol. Si es menor que la raíz del árbol, ¿dónde lo tengo que encontrar? Al lado izquierdo. Entonces dice, vaya, si es así, vaya al árbol izquierdo y busque si pertenece X al árbol izquierdo. Si no, si el elemento que estoy buscando es mayor que el elemento raíz, entonces vaya a mirar a ver si pertenece al árbol derecho. Y si no, quiere decir que es igual, entonces diga que ya lo encontró y que sí pertenece. ¿Listo? La función insertar recibe X y ¿qué hace? Pues igual, tengo que meter, bueno, entonces antes de mirar cómo se implementa, si a mí me dicen meta a este conjunto, métale el 4. Entonces, ¿dónde lo metemos? El 4. Entonces,
como el 4 es más grande que el 2, ¿dónde debería ir? Al lado derecho. Entonces voy a meterlo aquí. Como el 5 es más grande que el 4, ¿dónde viene el 4? Entonces meterlo debe significar, como aquí ya no hay izquierdo, sería crear un izquierdo y aquí meter el 4. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace no vacío, insertar. Pregunta, si el que quiero insertar es menor que la raíz, entonces sí, entonces hay que insertarlo. Entonces, ¿qué devuelvo? Devuelvo el mismo árbol no vacío con la misma raíz, pero en el izquierdo ya no está el izquierdo como estaba antes, sino el izquierdo insertándole X. Y el derecho es el mismo derecho, porque ahí no le pasó nada. Si X es mayor que el elemento, entonces tengo que insertar el elemento X en el lado derecho. El lado izquierdo queda igual y la raíz queda igual. Y si es igual, entonces ya no hay que insertarlo. Entonces devuelvo el mismo árbol porque no hay nada que insertar, porque X ya existía. No, y en un árbol ningún elemento está repetido. ¿Listo? Esa es mi primera implementación de los conjuntos de enteros. Entonces, miremos aquí. Yo ya definí este conjunto de enteros y ya está definida. Esta es la clase no vacío. Uy, la clase no vacío termina allá abajo. Aquí. Y la clase vacío no está aquí, la voy a escribir aquí porque no sé por qué no está. La clase vacío no recibe nada, ¿cierto? La clase vacío no recibe nada, extiende conjunto de enteros. ¿De qué forma lo extiende? Creando la función pertenece pero la función pertenece siempre da falso, porque vacío no tiene ningún elemento, y la función insertar ¿qué es lo que hace? Es crear un conjunto no vacío con X como primer elemento. El hijo izquierdo es una instancia, es un árbol vacío, y el hijo derecho es un árbol vacío. Y ahí está la clase vacío. Y ahora ya puedo usar esas clases. Yo ya puedo crear un A igual a un nuevo árbol vacío. Dice A es un árbol vacío. Dice que no es dicho cómo volverlo string, entonces él no puede poner cómo visualizar eso, ¿cierto? Pero puedo coger el árbol y ahora voy a insertar un elemento. Puedo decir A punto insertar a ese árbol el 5. Y eso vuelve un árbol donde está el 5. Y bueno, a eso voy a poner un nombre, pero voy a poner un nombre. Val B igual el árbol A con insertándole 5. Y ahora a B yo le puedo preguntar si pertenece
el 5. Y debería decir que sí. ¿Sí? Si a A yo le pregunto si pertenece el 5. Listo. Si a yo le pregunto si pertenece el 5, me va a decir que no. ¿De acuerdo? Y yo le puedo, vamos a llamarlo C. C igual a, B punto insertar el 2. Y ahora le puedo preguntar a C si el 2 pertenece a C. Me va a decir que sí. También le puedo preguntar si el 5 pertenece a C. Y me debe decir que sí. Y también le puedo preguntar si el, no sé, si el 7 pertenece a C y me va a decir que no, porque no está. Allá tengo una implementación de conjuntos. La primera, la básica. Bien. Esas definiciones de insertar y pertenece implementan las funciones abstractas de la clase conjunto de enteros. Pero a veces, aun si la clase que se hereda ya tuviera un método implementado, pero se desea redefinirlo, también se puede redefinir. Y en ese caso se usa la notación de anulación, que es override en inglés. Entonces, si usted tiene una clase base abstracta, ¿sí?, que ya tiene unos métodos definidos, tiene un método definido y tiene uno que no está definido, por eso es una clase abstracta. Pero va a hacer otra que extiende la base, entonces, y usted quiere cambiar el foo, no quiere heredarlo tal cual, sino cambiarlo, entonces usted le dice, entonces el método foo me lo cambia. Lo anulo, o anulo el que había antes y sobreescribo este, mejor dicho. Es como que el método viejo ya no se ve porque el que se ve es el que está redefinido. En la clase sub, en la clase base siempre se verá foo igual a 1, pero en la clase sub ya no. Ese es otro mecanismo para incrementar, para construir clases incrementalmente, es yo heredo, pero le cambio algunas cosas. No todo lo que heredo lo tengo que dejar igual que como venía. Puedo cambiarle algunas cosas. Para eso es el override. Puedo aumentarle, digo, heredo y algunas cosas nuevas que no existían, también puedo. ¿Sí? Y por eso se llama reutilización de código, porque heredo y hago cositas. Todas las cositas puedo cambiar o puedo crecer, y todo eso es permitido con la herencia. Ahora, cada que yo hago aquí new vacío, se crea un conjunto vacío. Y si hago new vacío otra vez, se crea otro conjunto vacío. Todas crean conjuntos vacíos. Y fíjense que de hecho las direcciones son diferentes, estas cosas son diferentes. Porque por cada vacío estoy creando un conjunto nuevo. Pero el conjunto vacío en matemáticas parece siempre el mismo, es decir, es el mismo para todos. El vacío de los enteros, o el vacío de los reales, o es un conjunto que no tiene nada. Entonces, como un conjunto vacío, no es como 1000 conjuntos vacíos, todos diferentes. Entonces, cuando uno tiene ese caso, entonces uno puede crear un objeto único que se llame vacío. Como en este caso que hay aquí abajo. Voy a crear un objeto, ya no una clase que se llame vacío, sino un objeto que se llama vacío que extiende a esta clase, o sea, que va a implementar un elemento de esa clase, donde pertenece es este, donde insertar es este, pero ya no es una clase, es un objeto que se llama vacío. ¿Cuál es la diferencia? Que de ahora en adelante, cuando yo digo vacío, siempre es ese objeto. Miren que hasta la dirección es la misma, siempre. Ya no hay diferentes vacíos, solo hay un tipo de vacío. Solo hay un objeto vacío. No hay una clase que me genera objetos vacíos, sino un objeto que es el objeto vacío. Y que también es del tipo conjunto de enteros. Es un conjunto de enteros, es vacío. Y entonces tendría que redefinir mi clase, porque fíjense que mi clase conjunto de enteros, mi clase no vacío, perdón, mi clase
no vacío, eso, mi clase no vacío, no, perdón, mi clase vacío, mi clase no vacío, pero mi clase vacío, ¿qué hacía? Decía, cuando le insertaban un elemento, creaba dos nuevos vacíos y creaba un elemento, un árbol no vacío con dos nuevos conjuntos vacíos. Ahora ya no es necesario eso. Fíjense que mi método insertar del objeto vacío se inserta el mismo allí, vacío y vacío. Ya no es un new vacío, porque vacío no hay sino uno. Y es un objeto, no es una clase. No los crea, es él. O sea, crea, el objeto que crea es no vacío, pero lo que guarda aquí es una referencia a él mismo. O sea, no se multiplican los objetos vacíos, hay uno solo. Si le mete a un nuevo elemento. No, si le mete elementos, entonces mire, definamos el objeto vacío, allá lo definimos. Si yo cojo a vacío y le inserto elementos, pues da un nuevo conjunto, que no lo guardé, da un nuevo conjunto que ya tiene el 8, pero no tiene muchas copias. O sea, si un conjunto tenía 50 elementos, iba a haber 50 copias del vacío por ahí abajo. Ahora no va a haber sino una, todos apuntan al mismo vacío, porque vacío es el mismo. Tendría unos subárboles vacíos que están en muchas partes, pero es el mismo. No. Voy a hacer el dibujito aquí. Digamos que el conjunto vacío es esto, algo así. No sé cómo más notar. Ese es el conjunto vacío. Ahora me inserta un elemento. Entonces él dice, yo devuelvo un nuevo conjunto con elemento 5, digamos. El árbol izquierdo es vacío y el árbol derecho es vacío. Ya no creo dos árboles, es el mismo. Ahora a este señor le ingresan el 8. Entonces, ¿dónde debe ir el 8? Al lado derecho. Entonces él va a devolver. Entonces él va a coger él va a devolver. Es decir, devuelvo un nuevo no vacío con la misma raíz. Al lado izquierdo dejo lo mismo que había. Voy a ponerlo así. Pero al lado derecho pongo un 8. Cuyo lado izquierdo es vacío y cuyo lado derecho es vacío. O sea, fíjense que no está creando copias y copias de vacío. ¿De acuerdo? Eso es la única diferencia. O sea, desde el punto de vista de memoria, no gasta memoria con los vacíos, es un solo vacío. Vacío es un solo. O sea, la curiosidad que desde el momento que se le quita otro valor, él desprende unas patitas y ya no... Cada que se ingresa otro valor, increíblemente, sí se copia todo, porque esto no es mutable, no es que a este árbol le haya agregado esto. Si yo le ingreso ahora el 3 a el 3, cojo este y le meto el 3, realmente el resultado va a ser, como el 3 es menor que el 5, entonces él dice, dejo el 5 donde está, todo el lado derecho lo dejo igual, pero lo dejo igual es que lo vuelve a construir. 8, suponga que dice 8, voy a poner 8. 8. El 8, el hijo izquierdo y el hijo derecho son vacíos. ¿Sí? Y ahora en el hijo izquierdo va a meter un 3. Va a meter un 3. Cuyo hijo izquierdo es vacío.
y cuyo hijo derecho también es vacío. O sea, esto es lo que está pasando allí. Todos, o sea, no es que le haya cambiado o sea, se está creando, hay 3 copias del 5, hay 2 copias del 8, o sea, se está perdiendo memoria, porque esto es inmutable. Y todo lo que crea son nuevos y nuevos y nuevos. Él no está reutilizando lo viejo allí. No estamos haciendo eso. Estamos creando un nuevo árbol a partir del viejo. No, no es el mismo árbol, es otro árbol. Que tiene la misma pinta del anterior, que es del 5, el 8, el 5 y el 8, que tiene algo nuevo, pero es un nuevo árbol completamente. Se va armando eso. Eso. Por ahora eso es lo que está pasando. Lo que está pasando. Pero lo que no está replicando es vacío. Vacío solo está una vez. Todo el resto sí está duplicadísimo, pero vacío no. Pero todos los otros, los no vacíos, todos están duplicados. Y todos. Ahí gasta memorias. Pero bueno. Entonces, vacío y no vacío son clases que extienden la clase abstracta conjunto de enteros. Se dice que los tipos vacío y no vacío se ajustan o se conforman al tipo conjunto de enteros. Es decir, donde algo diga que necesita algo de tipo conjunto de enteros, algo del tipo vacío o algo del tipo no vacío se ajusta perfectamente. A conjunto de enteros se le llama la superclase de las clases vacío y no vacío. A vacío y no vacío se le llaman las subclases de conjunto de enteros. En escala, toda clase definida por el usuario extiende alguna clase. Si no se explicita, extiende por defecto la clase object de Java. Y las superclases directas o indirectas de una clase C se denominan clases base de C. Las clases bases de no vacío son conjunto de enteros y object. Simplemente para decir, este es el vocabulario que ustedes ya conocen de objetos y esas cosas, y aquí no es diferente. En escala hay una jerarquía de clases, como pueden verla aquí. Como pueden verla aquí, hay una jerarquía de clases. La clase principal es cualquier cosa, la clase any, y esta es la herencia. Anyval de escala general hereda de allá, y anyref de Java hereda de allá. Y de las de escalas son estas: dobles, flotantes, long, enteros, cortos. Fíjense que los caracteres son también enteros. Heredan de enteros, pero también son de cualquier valor. Los booleanos son del el unit, que es no hacer nada, es el enival. Todos estos son los números: byte, short, int, long, todos son los números. Hay una cosa llamada escala nothing, que hereda de escala null, y escala null hereda de otras clases de escala, secuencias, listas, iterable, no sé qué, hay objetos de escala. Bueno, hay toda una jerarquía de clases de escala que nosotros no vamos a tener que conocer a esto, sino para decirles, escala es orientado a objeto como lo era Java. Y de hecho debe haber uno de esos, se llaman funciones, uno de esos son las funciones. Las funciones son objetos también. ¿Puedo una pregunta? Sí, señor. En el caso del árbol, ¿qué pasa cuando yo inserto un número que ya está? Con el código que hicimos, no pasa nada. Dice, mire que hagámoslo. Con el código que hicimos, digamos que es no vacío, tal cosa. Este es el código, insertar, este es el código de insertar. Entonces pregunta si es menor que la raíz, y si no, si es mayor que la raíz, y si no, no hace nada. Si es igual, no hace nada. Entonces supongamos que en este arbolito que tenemos aquí, el de la izquierda, quiere insertar el 3. Otra vez, insertar el 3 aquí. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo dice, 3 es menor que 5, ¿sí? Entonces, entonces dice, entonces el 5 queda ahí, va a crear otro árbol, en todo caso, el 5 queda ahí. Todo lo que ve al lado derecho queda ahí también. Entonces, aquí pone el 8. Y los dos apuntadores, el izquierdo y el derecho a vacío. Así, bueno. Y dice, y me voy a insertar en el hijo izquierdo. El hijo izquierdo tiene un 3.
Entonces pregunta, ¿es menor que 3? ¿El 3 es menor que 3? No. ¿El 3 es mayor que 3? No. Ah, entonces devuelve this. O sea que ahí devuelve ese mismo objeto. De hecho, ni siquiera lo copia. Es decir, ni siquiera lo copia, ni siquiera eso, sino que dice, entonces en el hijo izquierdo va a ir este señor. Eso es lo que va a hacer, pero no va a repetir el número. ¿Sí, Nicolás? Sí, sí, profe, ya entendí. Bueno. ¿Qué más hay que decirles? En escala la herencia es sencilla, no es múltiple. Entonces, una clase no puede heredar sino de una sola clase, no se puede extender en una sola clase. Pero hay una cosa que llaman aquí los threads, que es lo que en Java llaman interfaces. O sea, uno puede definir como rasgos que encapsulan métodos y definiciones de campos, pero no son clases. Son similares a las clases abstractas, como este. Son similares a las clases abstractas. Digo como una, entonces no digo clase porque no va a ser una clase, sino es un rasgo. Y un rasgo sí puede ser heredado múltiplemente. O sea, yo puedo heredar muchos rasgos, pero de una sola clase. Eso es como las interfaces en Java. ¿Qué más hay para decir aquí? Las clases, los objetos y los rasgos pueden heredar de a lo sumo una clase, pero de muchos rasgos. Los rasgos se parecen a las interfaces de Java, pero son más poderosos porque pueden contener campos y métodos concretos. Los rasgos no pueden tener valores de tipo val, solo se permiten las clases. Y como este curso no es de orientación a objeto, no entraremos más detalles sobre los rasgos. Si quieres saber más, va y busca en el net. No vamos a hacer mucho con eso. Lo único que queremos decirles es, ¿qué me falta por decirles? Algo de despacho dinámico. Voy a dejar de grabar.